Okay. Juani, no tengo la cámara conectada. Perdón. Buenas noches. Vamos a poner la luz un poquito más. Hola, José. ¿Cómo va? Ay, ay, ay. Una cosa que me vino mucha luz de frente. Buenas noches, doctora, ¿cómo le va? ¿Cómo andan? Muy bien. Profe, tiene otro nombre. Ay, gracias. Tengo el nombre de mi hija. Profe, ¿le puedo hacer una pregunta? La que quieras. Decime, Mari. Estoy perdida con las bolillas que van a hacer para el examen, porque por lo que vi es la 17, transporte puede ser, o yo lo tengo mal. Sí, Ah, sí, o pero sea- tranquila, porque el transporte seguramente lo van a dar con Sandra. sí, pero yo igual estoy re perdida con la materia, o sea, Entran bolillas 1 a las 6 sí, más la bolilla de transporte. gracias. ¿Cómo vienen? Es larga la materia. Es troncal. No, yo estoy re perdida, o sea, no entiendo nada, igual no he arrancado a estudiar, pero me siento muy perdida. Bueno, quizás para materias troncales como esta, escucha como un ruidito de tiquiriquiriquiri. Ahí paró. Está perfecto, Elian. No pasa nada. Quizás para materias como esta, sugerencia como una estudiante que fui,
yo este tipo de materias las iba estudiando, iba tratando de leer, más que ustedes tienen con nosotros la posibilidad de ir guiándose previo a cada clase. Entonces, está bueno porque pueden leer el material y dudas que les queden se las sacan en la clase, o cosas que no hayan llegado a entender. Y encima, para llegar al parcial, llegan al parcial más armados. Sugerencia nomás que les pase. ¿Cómo, profe? Me lo perdí. No, a ver, ustedes se van a encontrar a partir de Derecho Civil 1, se han encontrado con materias que son troncales, que son largas, que tienen mucho contenido. Y como tienen todos los que trabajamos en la facultad, cuando vamos a prepararles los temas, por lo general todos los profes vamos avisando qué temas se van a ir tratando. Yo lo que solía hacer cuando era estudiante como ustedes era preparar leer el tema, tener una lectura del tema, llegaba a la clase, me complementaba la clase, y si me había quedado alguna que otra duda, tenía ahí ese momento, me sacaba la duda, o la otra clase, como decir ahora, sobre los temas pasados, pero ya vas teniendo una lectura, y lo quieras o no, ya el concepto se va asimilando con mucho mayor facilidad. Después cuando llegan al momento de estudiar para rendir, ya están mucho más cancheros, ya saben de qué se habla, etcétera, etcétera. ¿Sí? Es una sugerencia, pero como para sumarles, nada más. Lo bueno es que ya saben la fecha de parcial. Nosotros a veces cuando no estaba, a ver, yo me recibí hace muchos años, no voy a decir cuántos, pero en la época donde yo me recibí, no te decían, tenías que ir haciendo una estimación de qué podía entrar, cuánto podía entrar, le calculabas tipo la primera mitad del programa, la segunda mitad del programa, y ibas medio al tuntún. ¿Le puedo hacer una consulta, doctora? La que quiera, Sergio, Docina. Dentro de la unidad de transporte, que ahora es la que se agrega, ¿no?, al primer Sí. parcial, está transporte terrestre, marítimo y aéreo. ¿Los Sí. tres ámbitos se estudian para ese parcial? ¿O solamente terrestre? La verdad, yo entiendo que se tendría que estudiar todo, pero Bien. como la doctora Navarro es la que por lo Es la que da la general unidad. encara el tema de transporte, yo le diría, pregúntenle ahora a ella en qué hace más, si hay algo en que hacer más énfasis. Perfecto, perfecto. Pero Muchas el gracias. doctor Cataldo, hola, buenas noches. El doctor Sí. Cataldo puso terrestre nada más. Bueno, ahí está la respuesta entonces. No lo transporte sabía. terrestre. Disculpe, Buenísimo. no lo sabía. Gracias. Bueno, para eso estamos todos. Esto es un equipo. Perdón, la carraspera. Los acompaño con el mate otra vez. A ver, ¿cómo vienen con la bolilla auxiliares de comercio? ¿La llegaron a empezar a leer un poco? ¿Entendieron un poco lo que era el antes, el después, lo que charlamos el miércoles pasado? Un panorama de cómo estaba antes, la situación Lo de en la el clase código. sí. Sí, sí. Sí, yo estuve leyendo sobre eso. Bien, bien. Hoy a mí, en la parte de auxiliares de comercio, me quedaría solamente hablar con ustedes sobre agentes de cambio y barraqueros. ¿Sí? Tengo una propuesta para hacerles. Ya miércoles que viene y el otro, en teoría, o miércoles que viene, Bernardo les termina de dar la bolilla de auxiliares de comercio y así la van a tener completa. Mi propuesta es la siguiente. Si quieren, terminamos la bolilla, vemos si nos queda tiempo y empezamos a ver de la bolilla 5 el contrato de factoring. Si están medio cansados, medio perturbados y dicen, empezamos la bolilla 5 la otra clase, la arrancamos la otra clase.
Ese plan A, plan B. Conmigo de la bolilla 5 van a ver contrato de factoring y agencia. Si quieren, vemos barraqueros y agentes de cambio. Terminamos de ver eso, le damos un cierre a la 2 conmigo y vemos la hora que es. Y me dicen, arrancamos con factoring. Buenísimo. Listo. Porque si no, Doctora, mucha información. Perdón, Sí, pero barraqueros, digamos, barraqueros y agentes de cambio no es un poco más sencillo que contrato de factory. sí, pero yo Entonces- necesito, en esta primera parte, la tarea en la distribución de los temas, me dieron a mí, en realidad nos dieron como equipo el doctor 10 y a mí, tanto la bolilla 2, el punto D de la bolilla 2, como bolilla 5, algunos contratos comerciales. Y en ese sentido, nosotros hicimos una distribución de los temas, que solemos respetarla. De la bolilla 2 me queda darles barraqueros y agentes de cambio, y después saltaríamos directamente a la bolilla 5. Porque el contrato de factory sí es un poquito más pesado, por ahí va, ya que nos das la opción de decirte qué preferimos, por ahí yo personalmente preferiría arrancar con factory, que es más que hay complicado que barraqueros. Perdón, Ailén, pero hay que terminar una bolilla primero, me parece a mí. Eso es Bueno. a lo que se refiere la profe. No si va factoring primero. Primero va el cierre de una bolilla y después vemos si llegamos Está o bien. no con ganas. Está Perfecto, bueno, perfecto. me gusta la interacción y me parece fantástico. Es más, les agradezco. Les dije el miércoles pasado, es horrible hablarle a una máquina. Que estén todos conectados me hace sentir acompañada y que todos participemos está buenísimo. Para mí también es mejor que terminemos con una bolilla y después sigamos con otra. Mónica me dice que estaría bueno tener un cronograma. Perdón. Tengo esa carraspera de invierno, disculpen, no se preocupen, no es nada yo grave. escribí, profesora. ¿Me Sí, escucha? Yo Sí, lo sí, escribí. sí, claro. Perdón, porque estoy media engripada ya. no, No, lo ideal tranquila. sería un cronograma para organizarnos, porque, por ejemplo, ayer terminamos con Cataldo Bolilla 1. Con la doctora Navarro, creo que volvimos a hablar de la introducción de Bolilla 1. Como que medio que nos mareamos, y ahora arrancamos con Factory, algo así que escuché. Lo ideal sería un cronograma como para organizarnos mejor, porque si no nos re perdemos. Me parece, es una sugerencia. En realidad el cronograma nosotros lo llevamos y se lo vamos anticipando. Así como me viste vos el miércoles pasado, que lo primero que hice fue decirles que íbamos a ver la bolilla 2. Entonces ya ustedes, en todo caso, lo que tienen que ustedes para aportarles a los profes, si ven que se sienten un poco perdidos, es decir, profe, ni bien empieza el tema, decir, ok, ese tema, ¿qué bolilla es? Entonces yo ya tengo y me lo marco, ¿qué bolilla me están dando? ¿Sí? Pero en realidad el cronograma nosotros lo tenemos porque nos distribuimos los temas para que no falte absolutamente nada de lo que hace al dictado de clases. Pero es una cuestión de organización nuestra. Bueno, son las 8:20. ¿Les parece que arranquemos? A ver, como siempre a mí me gusta compartir pantalla y les prometí el miércoles pasado que este Power se los iba a compartir, así que voy a ver si se los puedo mandar. ¿Vieron que no me olvido? Voy a ver si se los puedo mandar acá al grupo de acá del Zoom y si no, se los mando al de Telegram. Pero vamos a compartir pantalla porque tengo ganas de... Profesora, Creo que esto... sí, antes de que continúe, Sí. si sube cosas a Telegram, ¿las podrá subir al campus? Porque yo no estoy pudiendo ver archivos que suben al Telegram. Actualicé hace un ratito la aplicación, pero tampoco me deja ver archivos, con lo cual me estoy perdiendo todo lo que están subiendo ahí. Y por lo que escuché, o mejor dicho, leí en el grupo de WhatsApp, somos varias las personas que estamos con el mismo tema, que no podemos visualizar los archivos que suben a Telegram. No sé mira, por qué. no sabíamos. Actualicé No. hace un ratito la aplicación porque me dijo es una compañera, pero persiste el problema y no puedo ver los archivos, con lo cual, si Está subieron bien, cosas está a Telegram perfecto. no las puedo ver. Sí, no hay Gracias. problema.
Bueno, como les dije, vamos a hablar, a ver, tengo algo en el chat. Ah, está bien. Ahora sí, vamos a hablar del tema de ¿dónde me fui? Vimos viajantes de comercio, esto es importante, la indemnización por clientela, que hace que es un derecho de cobro del viajante de comercio y no así de otro auxiliar. Pero vamos a lo que sigue. A ver. En mi compu la tengo media. Ahí estamos. Agentes de cambio. El programa les habla de la ley 19.359, pero si alguno se toma el trabajo de ir a verla, sanciona o regula, perdón, lo que serían los delitos en lo penal económico. ¿Sí? Lo importante de agentes de cambio, ¿quiénes son los agentes de cambio? Son aquellos auxiliares que intermedian entre personas con interés de inversión y un mercado cambiario. ¿Sí? Claramente, por el tipo de operaciones que hacen, por la intermediación que hacen, por la finalidad que tienen, están incluidos porque ellos también realizan operaciones comerciales. Si tenemos que hablar de agentes de cambio, tenemos que automáticamente relacionarlo con el Banco Central. ¿Por qué? Porque el Banco Central va a ser la autoridad de control de estos agentes de cambio. Ahora bien, ¿de qué manera? Dictando las normas reglamentarias, como les puse ahí, del régimen de cambios, y ejerciendo la fiscalización que su cumplimiento exija, ejecutando la política cambiaria en un todo de acuerdo con la legislación que sanciona el Congreso. Todo eso surge de la Carta Orgánica del Banco Central. En definitiva, va a ser quien dicte las normas, va a ser quien ejerza la fiscalización y, en definitiva, quien ejecute la política cambiaria. La ley 18.924, en el artículo 1, dice, respecto de este auxiliar tan particular, las personas que se dediquen de manera permanente o habitual al comercio de compra y venta de billetes y monedas extranjeras, oro amonedado o en barra de buena entrega, y cheques de viajero, giros, transferencias u operaciones análogas en moneda extranjera, deberán sujetarse a los requisitos y reglamentación que establezca el Banco Central de la República Argentina. Y agrega que el Banco Central de la República Argentina será la autoridad de aplicación de la presente ley y corresponderán al mismo las facultades reglamentarias de la materia. En definitiva, esta ley, en el artículo 1, determina el tipo de actividades que van a ejercer, o sea, ¿qué actividad hace el agente de cambio? Tanto aquella que se dedique, vieron que los artículos como estos desprenden siempre las características también. Fíjense que lo primero que dice es aquellos que se dediquen de manera permanente o habitual al comercio de compra y venta de monedas, billetes, oro, o amonedado o en barra, cheques viajeros, giros, transferencias. O sea, la operación tiene que ser de manera habitual o permanente y también indicar el objeto de la compra y venta. ¿Sí? Lo circunscriben a determinados elementos. La Superintendencia de Entidades Financieras y Cambiarias, que les agregué ahí, es la autoridad que va a regular y va a establecer las políticas generales fijadas por el banco para este tipo de actividades. Dice, cancela la autorización para operar en cambios, aprueba planes de regularización y saneamiento. ¿Se acuerdan que yo el miércoles pasado, cuando hablé de los auxiliares en el mundo del seguro, les dije que la autoridad de aplicación era la Superintendencia de Seguros de la Nación? Bueno, en condiciones similares, para este tipo de auxiliares, tienen la Superintendencia de Entidades Financieras y Cambiarias como la entidad dentro del Banco Central
que es la autoridad de control, que va a encargarse de toda la vida o el seguimiento de las operaciones de este agente de cambio. Fundamental, esta ley 18.924 en el artículo 1 establece como requisito la autorización del Banco Central para operar. Y esta superintendencia de entidades financieras y cambiarias, también vale aclarar, en aras de cumplir con los objetivos y las funciones, está facultada para, por ejemplo, exhibir libros y documentación, pedir información respecto de ciertas operaciones financieras e incluso ordenar el secuestro de documentación. ¿Para qué? Para poder detectar la existencia o no de determinadas infracciones que pudieran tener estos agentes. Ahora, una vez detectadas esas infracciones, el sumario administrativo se va a iniciar teniendo a pedido y con instrucción del Banco Central, siendo aplicables las sanciones del artículo 41 de la Ley de Entidades Financieras, Ley 21.526. Pero, sobre este operador de cambio tan particular, la normativa más actualizada que tiene el Banco Central es la que les puse ahí. Es la última comunicación incorporada a 7194, un texto ordenado del 30 de diciembre del 2020, que establece este texto. El primer requisito que establece es que el operador de cambio para actuar como tal tiene que estar inscrito en un registro de operadores de cambio. Para estar inscrito necesita, y me vuelvo para atrás, fíjense que yo les había puesto arriba, integrar un capital mínimo, ya sea 10 millones de pesos para casas de cambio, 5 millones para agencias de cambio, y una garantía no menor al 10% del capital, la que se va a extinguir pasados 180 días de haber sido cancelada la autorización para operar. Vuelvo acá. Se pueden inscribir personas físicas como personas jurídicas. El tema es que si se inscriben personas físicas, de acuerdo a esta comunicación, lo tienen que hacer bajo la forma societaria de sociedad por acciones simplificadas o sociedad anónima unipersonal. Dice también la comunicación qué operaciones tienen permitidas, distinguiendo según se trata de agencias de cambio o casas de cambio. Y en ese sentido, recién me acordé que estas clases también la ven porque quedan grabadas y en mi pantalla no saben, pero para mover y bajar la barrita y poder mostrarles todo el contenido, tenía la cabeza cortada, se me veía desde la nariz para abajo. Volviendo, ¿qué operaciones tienen permitidas? Las agencias de cambio van a tener permitidas estas operaciones: compra y venta de monedas y billetes extranjeros, compra, venta y canje de cheques de viajero, compra y venta de oro amonedado y en barras de buena entrega, y arbitrajes con instrumentos en los cuales puede operar. Las casas de cambio, más genérico, todas las operaciones previstas en las normas exterior y cambio también. E incluso esta comunicación lo que les va a permitir tanto a cualquier tipo de operador de cambio, le hace agencia o casa de cambio, la posibilidad de realizar simultáneamente actividades relacionadas con turismo y venta de pasajes. Acuérdense que si nos íbamos al artículo 1 de la ley 18.924, decía que la actividad tenía que ser permanente o habitual, con lo cual no es objeto exclusivo. ¿Sí? Puede ser complementado. Finalmente, algo que me queda nomás por comentarles, están en los impedimentos que determina la comunicación. ¿Por qué? Porque ¿qué dice? El operador de cambio. Yo los hago razonar un poco. ¿Puede una persona como operador de cambio ser gerente de una agencia de una entidad que pueda participar en una operación cambiaria?
claramente no habría objetividad, no habría una imparcialidad. El operador de cambio le hace agencia o casa, tiene que ser un tercero auxiliar en una operación comercial. ¿Sí? Como le veníamos diciendo, esos coprotagonistas, porque tenemos para el protagonismo de la operación comercial dos partes. Una ofrece, la otra compra y demás. El coprotagonista es el tercero auxiliar que acerca la necesidad y la satisfacción para que la operación se concierte o no. Bueno, en este caso también, e incluso la comunicación dice que no podrán ser principales integrantes del órgano de gobierno, ni integrar los órganos de administración y fiscalización de casas o agencias de cambio, quienes se encuentran comprendidos en alguna de las situaciones. Los inhabilitados para operar en cambio, los condenados por delitos. Fíjense que los condenados por delitos, lo van a ver después, es siempre o para ejercer cargos públicos o los relacionados con delitos penales económicos. Los fallidos por quiebra fraudulenta, otros fallidos y concursados, los sancionados con inhabilitación temporaria y los que figuran en resoluciones sobre financiamiento de terrorismo. A ver, tengo algo en el chat. Sí, Eugenio dice similar al productor de seguros. Sí, es similar. Porque no se olviden que estamos haciendo operaciones comerciales. Entonces, hay intercambio de dinero, las condenas y las situaciones económicas, como fallidos, quebrados, pueden ser impedimentos porque hablan de una falencia financiera o una inestabilidad financiera. ¿Y cuándo y cómo o cuáles son las causales por las cuales pueden cesar las actividades del operador? El cese de las actividades del operador bancario, del operador cambiario, puede darse por el operador mismo como por una decisión o una resolución del Banco Central. Por el operador mismo puede darse de baja al registro. Bien. Ahora bien, si se va a dar baja del registro, tiene que poner en conocimiento previamente al Banco Central con 30 días de anticipación. Por el lado del Banco Central, ¿qué pasa si el banco fiscaliza? Puede detectar alguna anomalía, alguna falla. Puede detectar, y vamos otra vez a la similitud con la parte de seguros. Fíjense, en seguros, las compañías para operar necesitan cumplir requisitos. Igual que acá necesitan los auxiliares. El requisito que necesitan las compañías para operar, el más importante es el capital. Acá en este caso, sea agencia de cambio o sea casa, va a necesitar un capital mínimo y una garantía establecida en un 10% del capital. Ahora bien, ¿qué pasa si ese capital, por ejemplo, disminuyó? Si ese capital no está. Lo primero que puede suceder es, el Banco Central está facultado para suspender la actividad de la agencia o de la casa de cambio por este incumplimiento por hasta 60 días. Y si no, siendo la sanción, siendo la falencia de mayor relevancia, lo que va a estar facultado el banco es a revocarle la autorización y la inscripción en el registro, revocarle la autorización para operar y bajarlo del registro, ordenar la baja del registro de operador cambiario. ¿Bien? Esto vendría a ser un panorama de operador cambiario, enterito. Lo más completo que encontré en la parte de normativa, incluso en la del banco. Y ahí nos vamos a barraqueros. ¿Qué es un barraquero? El dueño de una casa de un depósito. Pero de cualquier depósito, no. De un depósito de cueros y frutos, de un depósito de cosas muebles. Por eso lo primero que les
quise poner fue un concepto. Barraqueros y dueños de casa de depósitos son personas que por cuenta propia y en forma habitual y profesional celebran contratos de depósito en calidad de depositarios, nunca como depositantes, de cosas muebles reguladas por ley. El barraquero es el propietario de una barraca de Dock Sud. ¿Vieron? Alguno fue a Capital, en Dock Sud, hay barracas. El barraquero celebra entonces contratos de... Perdón, se escucha de fondo, ¿no? Es la pandemia, chicos, no tengo otra. El barraquero celebra contratos de depósito en calidad de depositario entonces de cosas muebles, sean estos cueros o frutos, no granos ni carnes. ¿Cuál es la función? Recibe las mercaderías por los efectos de terceros, los custodia y las conserva. ¿Sí? Esa es su tarea. A cambio de, por supuesto, una retribución. ¿Cuáles son las obligaciones que tiene este barraquero? Aparte de llevar libros como cualquier comerciante, tiene que llevar uno donde anote los bienes recibidos y los entregados. También tiene que dar recibo de los bienes que reciben depósito, indicando que la calidad, la cantidad, los números, marca y peso. También, dentro de las obligaciones, les puse ahí el deber de conservación. Tiene que conservar los bienes que se reciben y cuidar que no se deterioren, realizando los gastos necesarios para conservarlos. ¿Sí? Por orden de los dueños, porque por orden del dueño de la mercadería, tiene que mostrar a los compradores los efectos depositados. Tiene la obligación de mostrarle a un posible comprador los efectos depositados. Y recontar o repesar los efectos en el acto de su salida, si el vendedor o el comprador lo exigen. Una consulta, profe. Sí. ¿Solamente cosas muebles? O sea, ¿cualquier cosa mueble? No. No. Cueros y frutos. Ah, ok. Porque me confundí que decía cosas muebles y abajo especificaba. Por eso. Sí. Así como tiene obligaciones, tiene derechos. ¿Qué derechos tiene este barraquero? El primer derecho es a cobrar por la guarda y el cuidado en depósito. Entonces, cobran una retribución, pudiendo negarse a la entrega de los efectos mientras no se les pague. Perdón. No. Quería ver si me sonaba por el Telegram. Esto es importantísimo, porque puede de alguna manera retener la mercadería hasta tanto no se le abone la retribución. La mercadería del depósito. Va a tener el derecho al reitero de los gastos realizados para conservar el bien. Y va a tener un derecho de retención, que era lo que les mencionaba, sobre los bienes depositados hasta que se pague el monto estipulado en el contrato de depósito, hasta que se reembolsen los gastos de conservación o hasta que se salden todos los gastos generados por el objeto depositado. ¿Sí? La responsabilidad que van a ver en este auxiliar de comercio va a estar dada por la pronta y fiel entrega de los efectos que hubieran recibido. Esto establece la ley, la 9643. Es responsable por los hurtos acaecidos dentro de sus barracas o almacenes, salvo que fueran por fuerza mayor, si es que está debidamente justificado. Responsable del hurto, no responsable del robo, claramente. Y finalmente, por las malversaciones u omisiones de sus factores, encargados o dependientes, así como los perjuicios que le resultaren de su falta de diligencia para la conservación de los efectos depositados. O sea, se le pide diligencia. Si es negligente en ese cuidado, es responsable por esos daños. Profesora, y algo en particular. Sí. ¿Quiénes son los factores? Factores o dependientes, por sus empleados, tendrían que ser. El daño generado o
la negligencia en la conservación razonable que tiene que tener de los productos que tiene allí depositados, tanto de él como de sus empleados. Finalmente, esto es un elemento que hace una nota de color, elemento particular, que hacen en materia de warrants y de el guarrantero o el barraquero. El depositario entrega, cuando recibe la mercadería, entrega dos instrumentos: el certificado de depósito y el guarrante. El certificado de depósito representa la titularidad de la mercadería depositada. Su transmisión provoca la transferencia de la propiedad. El warrant confiere un derecho creditorio. Uno importa la titularidad y el otro un crédito. El warrant, ¿para qué se usa? Para obtener créditos que pueden entregarse como garantía de pago de una obligación. Ahora bien, estos dos instrumentos que se dan en este contrato de warrant no se dan en otro contrato claramente, y si bien son dos instrumentos, el certificado y el warrant se encuentran en poder de personas distintas, pueden encontrarse en poder de personas distintas, pero esto no moviliza la mercadería del depósito. La mercadería se mueve si la persona que tiene el derecho o que reclama el derecho tiene ambos documentos. Si bien ambos documentos, yo les puse, son transmisibles por endoso, ninguno de los tenedores puede retirar los bienes hasta tanto se junten en una misma persona. ¿Sí? Acá yo terminé con la parte de auxiliares. Son las 8:43. ¿Quieren que arranquemos con, a ver, acá estoy, perdón, cerré, pensé que podía seguir compartiendo pantalla. ¿Quieren que arranquemos con factoring? ¿Arrancamos un poquito con factoring? Vamos para la bolilla 5. ¿Sí? Contrato de factoring. De entrada les aclaro algo que me parece mucho más positivo de lo que ocurría cuando yo era estudiante. La sanción del Código Civil y Comercial incorporó muchísimos contratos comerciales que estaban regulados en diferentes normas, en diferentes leyes, y los puso a casi todos dentro de su sanción, dentro del cuerpo del código, y con una lectura muy amena en cuanto a los artículos. El contrato de factoring es uno de esos artículos, es uno de esos contratos. Realmente, si uno ve, son 7 artículos del código, el 1421 al 1428, y es una lectura muy amena. Ahora, ¿ustedes saben lo que es un contrato de factoring? ¿O cuál es el objeto del contrato de factoring? Bien, nos vamos al 1421, y el artículo 1421 dice que es un contrato donde una de las partes se obliga a adquirir por un precio determinado o determinable en dinero los créditos originados en el giro comercial de la otra, pudiendo otorgar un anticipo sobre tales créditos y asumiendo un riesgo o no. Fíjense que ya el artículo 1421 les da un concepto bastante abarcativo de lo que es el contrato. Tenemos dos partes, factor por un lado, factoriado por el otro. ¿Cuál vendría a ser, que dice la doctrina, la columna vertebral, el objeto de este contrato de factoring? La cesión de derechos creditorios provenientes del giro comercial de una de las partes. Una de las partes va a cederle a la otra derechos creditorios, derechos a cobrar, provenientes de su giro comercial. Y la otra va a cobrar una comisión o una retribución por esa gestión. ¿Entienden?
Vivi. ¿Me ahí podría te dar vi. un ejemplo? Un No lo ejemplo. entiendo. Sí. ¿Vieron las grandes empresas? No voy a nombrar, las empresas que venden electrodomésticos, computadoras y demás, que otorgan créditos. Fava, por ejemplo. ¿Vieron Fava? Que hay crédito Fava. Bueno, Sí, sí. Mariana va a Fava a comprarse una computadora. Y le ofrecen una financiación con crédito. Yo se lo ofrezco. ¿Sí? Ella me firma, acepta el crédito. Ahora, ese es un crédito que tiene que ir saldando. ¿Sí? Pero el objeto principal de la empresa, de Fava, es vender productos. Entonces, ¿dónde tiene que enfocar su tarea, su energía, su recurso humano? En la venta del producto. ¿Y qué hace? Delega en terceras personas la gestión del cobro de ese crédito. ¿Sí? En ese sentido, yo, Fava, ¿qué hago? Hago un contrato de factoring o de factoraje con una empresa que está encabezada por Josefina, donde yo le digo, mira, acá tenés un listado de 50 clientes con la información, con los créditos que tengo a cobrar, que vienen como producto de todas las ventas que vine haciendo. Tomá, gestiona el cobro de los créditos y yo te voy a pagar la comisión por esa gestión. ¿Serían, por ejemplo, los estudios de recupero? Similares, sí, serían O sea, hay similares. algunos que no son estudios, que son tipo call center, pero que hacen eso, digamos. Exacto, exacto. Ok. Sí, dale, ¿Puedo Juan. tener un ejemplo así muy burdo y asqueroso que seguramente esté mal? No, no va a estar mal, dale, tíralo. Ponele que Fava se asocia con, no sé, Rapipago para que le paguen a él. Sí. Algo así, ponele. Sí, en realidad no es que se asocian, celebran un contrato. Entonces, Claro. la empresa le cede, por ejemplo, 50 créditos que lo sacaron 50 personas físicas, entre ellas Mariana. Rapipago lo que va a hacer es llamar y gestionar el cobro de esos créditos y por eso va a cobrar una comisión. ¿Como que Profesora, le cedí la cartera de deudores? Algo así, claro. pero no es necesario estar en mora, ¿verdad? No precisamente. Tiene que cobrar No. la cuota mensual por esa computadora en el ejemplo que da Claro. usted, no necesariamente tiene que estar en mora. Claro, no necesariamente. Fíjate que el artículo 1421 no habla del crédito que tiene que estar en mora, sino dice, la empresa, por decir yo, tengo créditos originados en el giro comercial, créditos propios del giro comercial de mi desempeño. Y yo se los entrego a Josefina para que José se encargue de la gestión del cobro de esos créditos. ¿Sí? Igual, ¿la idea queda clara? Sí, es como que tercerizás el cobro. En realidad cedes el derecho al cobro. ¿Sí? Yo tengo derecho a cobrarle a Mariana, porque Mariana vino a mi empresa y me compró una computadora. ¿Pero qué hago? Ese derecho al cobro se lo cedo a Josefina y yo me ocupo de seguir vendiendo computadoras. Perdón, te hago una consulta para Vale. cerrar así. Sí. Es como se utilizan ahora, por ejemplo, Rapipagos, ¿no? Sí. Sí, Esas puede ser. empresas En en realidad donde no vos está muy de y moda. pagás, No, qué sé yo, el agua, el gas, la mutual, eso se están cediendo. no, en realidad son servicios esos. En este caso estás hablando, el objeto de este contrato es la cesión de créditos propios del giro comercial de una Ah, empresa bien. o de una Ah, persona bien. jurídica.
o de una persona Se física. usa mucho call center para llamar y decir, mira, vos tenés tal deuda, Claro. no sé, tenés que pagar la cuota número 6, la tenés que pagar a tal cuenta o transferir o Claro. en tal lugar. Claro. Sí, pero eso es una deuda. Vos cuando tenés una deuda que te sin estar en llaman. mora. Ah, No, por hay eso. algunos que se dedican al recupero de deuda, que te llaman y son Exacto. los que generalmente te acosan y te dicen tenés que pagar porque te vamos a embargar, bla, 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 que es todo mentira. Y los que no están en mora, pero que la empresa no puede hacer un seguimiento, digamos, específico de eso, entonces delega en un tercero. Exactamente, esa sería la idea. Bien. Habiendo desmenuzado todo esto, seguimos leyendo los conceptos que les puse acá. ¿Qué les dije? La columna vertebral de este contrato es que es una cesión de derechos, una cesión de derechos creditorios. Entonces, les puse en mayúscula porque me parecía más potable, que es la cesión de créditos estructurados contractualmente, eventualmente con elementos de garantía y financiación. Por ende, tiene una causa compleja y múltiple. Pero bueno, como contrato de crédito, hay algunos miembros de doctrina dicen que es un contrato por el cual un empresario conviene que una entidad financiera le adquirirá todos los créditos provenientes de la explotación normal de su empresa hasta una suma determinada y por un tiempo convenido, asumiendo los riesgos de sus cobros y reservándose el derecho de seleccionar dichos créditos, obligándose a prestar asistencia técnica necesaria para un mejor desarrollo del contrato. Y como operación es aquella por la cual el cliente transfiere al factor, que es la entidad financiera, sus créditos comerciales representados por las facturas que posee por cobrar, tomando la entidad a su cargo la gestión de cobro y anticipando el importe. Pero vamos a ver algo, porque en verdad el propio artículo 1421 nos va dando características de este contrato. Porque dice, nos habla de factor y factoriado. El factor es quien recibe los créditos. El factoriado quien cede los créditos. Ahora, fíjense que dice, es hasta una suma determinada, por un tiempo determinado, puede asumir o no el riesgo del cobro, y tiene derecho a seleccionar qué créditos va a gestionar y con la obligación de prestar asistencia técnica para mejor desarrollo del contrato. En ese sentido, el factoraje puede ser visto con recurso o sin recurso. Cuando el factoraje o el factoring es con recurso, el factor no asume el riesgo de insolvencia del deudor cedido. Sin recurso, el factor asume el riesgo de insolvencia de los deudores cedidos. ¿Sí? Los elementos que tiene fundamentales este contrato, yo les dije, la columna vertebral son los créditos del giro comercial. El objeto de cesión son créditos propios del giro generados en el giro comercial del factoriado. Y el empresario, porque solo él genera los créditos. Profesora, Dale. ¿puede Sigamos. volver con recurso y sin recurso? No le terminé de entender. El factor, o sea, la entidad financiera que recibe, el que acepta ese contrato de factoring y va a recibir el listado de los clientes con los créditos, sí, puede asumir o no el riesgo de insolvencia de algún deudor. Si lo asume, lo tiene que pagar él. Si no lo asume, no lo cobra, no lo pudo cobrar, no lo asume, básicamente. En la doctrina, esto es parte de la doctrina, no surge del código. Lo importante es que el factor tiene el derecho de elegir si asume riesgo o no de insolvencia del deudor. En la doctrina, el factoraje o el factoring se puede denominar con recurso o sin recurso, según se asuma o no ese riesgo de insolvencia. Y pero teniendo esa posibilidad, ¿cuántas probabilidades hay de que el factor asuma el riesgo? Buena pregunta. ¿Tendrá que ver con la empresa que le cede los clientes? Yo creo que sí. Que diga, bueno, el 70% se los puedo cobrar, el resto... Y yo creo que sí. Yo creo que sí. En base a la cartera de crédito. También. Claro. También. De todas maneras,
está bueno porque se están interesando y porque les va a quedar el tema. Entonces, cuando vayan a leer el contrato con los conceptos y los elementos, están tratando de buscar el ejemplo de la diaria y está bárbaro eso, porque les va a quedar el concepto. Pero tampoco se enrosquen demasiado, porque estuve tratando de buscar para hacer también bien fresca y que les quede el concepto claro, y no logré encontrar contratos de factoring hoy por hoy al alcance como que fueran utilizados diariamente en el giro comercial. Así que está bárbaro, piénsenlo desde los ejemplos, pero tampoco se metan tan profundo porque no van a encontrar nada, van a encontrar muy poquito. Lo importante es esto, que en esto el objeto de este contrato, el elemento principal, es que se ceden derechos de crédito propios del giro comercial. Según Fabián Duba, el proveedor obtiene del factor, o el factoriado, digamos, obtiene del factor, primero la promesa de pago de los créditos. El empresario que cede el crédito va a obtener la promesa de pago inmediato de sus créditos y la asunción o no de los riesgos de cobranza. ¿En qué consiste la garantía de solvencia de deudores? Si el factor asume el riesgo de cobranza, carece de recursos contra el proveedor o contra el factoriado en caso de insolvencia de los deudores. ¿Sí? Por otro lado, el proveedor o el factoriado va a tener una entrega con exclusividad y durante un tiempo determinado de créditos provenientes de facturas del factor. Va a tener un ingreso exclusivo. Y va a No, perdón, me mezclé porque me distraje, discúlpenme. El factoriado, que es el que entrega los créditos, va a ser una entrega exclusiva y durante un tiempo determinado de esos créditos al factor. Y consecuentemente le va a abonar una remuneración en dinero integrada por intereses, comisiones y retribución de servicios. Ahora bien, les dije que el 1421 les va a dar una definición concreta del contrato de factoraje. Como contrato financiero entre una empresa factoriada y un factor o entidad financiera que adquiera créditos propios del giro comercial de la empresa. Ahí van a tener las partes y el objeto principal del contrato. ¿Cuál es la diferencia con el contrato de cesión? Me dirán. ¿Qué pasa? ¿Por qué es un contrato de factoring y no de cesión? Dale, Jo. ¿Por la empresa importante? O sea, el contrato de cesión capaz es como más entre dos personas, como podemos ser, por ejemplo, usted y yo, y acá capaz se requiere más una empresa. ¿Me vas a tutear? Para vos y para todos. Trátenme de usted, por favor, que bastante grande me siento ya. No, está buena la idea. No me traten. Está buena la idea, pero no. La finalidad que se logra acá es una liquidez concreta que buscan una mejor gestión de crédito y buscan una liquidez más concreta. En la cesión no tenemos garantizada esa liquidez. En el contrato de factoring tenemos garantizada una liquidez más concreta y una mejor gestión. ¿Sí? ¿Por qué les digo que tenemos garantizada una liquidez más concreta? Porque entre partes pueden convenir también que quien recibe los créditos para gestionar el cobro pueda anticiparle o no a la otra parte de ese cobro. ¿Sí? Por eso la diferencia fundamental entre el contrato de factoring y el contrato de cesión. Dentro de las características de este contrato tenemos, primero, la adquisición de créditos más servicios administrativos, de gestión de cobranza, de asistencia técnica, comercial o administrativa respecto de esos créditos. ¿Sí? La cesión de créditos, dice el 1422, creo que es,
Esperen que lo tengo tipo machete acá. No. Acá, en 1423, le va a decir que se pueden ceder créditos en forma individual o global. Globales o en parte, de manera determinada o determinable, sobre un conjunto amplio de créditos de factor real. Y asimismo van a poder cederse créditos presentes o futuros determinables, siempre y cuando todos estos sean propios del giro comercial. Entonces así les puse. La cesión de crédito puede ser global o en parte, puede ser determinada o determinable, se pueden transmitir o ceder créditos presentes y futuros, tiene que haber una relación de crédito a transmitir, identificada entre factor y factoriado, y siempre cómo se va a determinar con los datos necesarios para identificar los documentos representativos de los derechos de crédito. Les puse acá importes, fechas de emisión y vencimiento. Otro elemento particular o característica particular, tratándose de una cesión de créditos, ¿qué les parece que va a tener el contrato? Artículo 1425, el efecto mismo del contrato va a ser título suficiente de transmisión de los derechos cedidos. La firma del contrato va a importar la transmisión de los derechos cedidos. Es título suficiente de prueba. Y otra particularidad también que van a ver es el hecho de que les puse en el punto 5, la transmisión de derechos tiene que ser notificada al deudor cedido. Porque claramente, el artículo 1428, ustedes imagínense en la práctica que era Mariana, la pobre que había usado de deudora, que me debía a mí, y de repente Josefina que le levanta el teléfono y le dice, mirá, me comunico con vos por el crédito que tenés para pagarle, para ponerle a Luciana Soria, con motivo del préstamo financiado para la compra de la computadora. Tal. ¿Y qué va a decir? ¿Y vos quién sos? Yo no te conozco, yo le compré la computadora a Luciana. Entonces, el 1428, ¿qué dice? El deudor no es parte del contrato de factoring, pero las partes tienen la obligación de notificarlo de la existencia del contrato. Palabras más, palabras menos, eso va a decir el artículo 1428. Después, en 1426, les va a hablar de otra característica particular también. Ay, que lo tenía acá anotadito, mirá vos. El artículo 1426 les va a determinar las garantías reales o personales que deben estar presentes en el contrato de factoring. ¿Alguien tiene el 1426 a mano? Yo, profe. Léetelo, José. Las garantías reales y personales y la retención anticipada de un porcentaje del crédito cedido para garantizar su incobrabilidad o aforo son válidos y subsisten hasta la extinción de las obligaciones del factoriado. No me queda mucho más que hacer. O sea, en la medida, esas son defensas. A ver, tengo ahí en el chat. Soy yo que mandé el... Ah, excelente. Excelente. ¿Les queda claro? La lectura del artículo 1426 surge clarita. Tanto las garantías reales o personales o la retención de determinado porcentaje para garantizar la incobrabilidad subsisten hasta que se extingan las obligaciones principales. Última característica. Perdón, no entendí quién hace la retención. ¿El factoriado al deudor? No. Acordate que el factoriado es el que cede el crédito. Claro, por eso. Vamos Y a él leerlo. se queda con esa parte en garantía, por si el otro no puede cobrarlo, ya recuperó una parte, ¿o no? Sí. Claro. La obligación del factoriado es la cesión del crédito. Mírenlo al revés. Subsisten hasta la extinción de las obligaciones del factoriado. El factoriado, acuérdense que era quien cedía el crédito. ¿Sí? Propio del giro comercial y durante un tiempo determinado. Entonces, ¿quién tiene que asegurarse el cobro?
como lo veíamos en los barraqueros, que el barraquero tenía el derecho de retención sobre la mercadería hasta poder asegurarse el cobro. En este caso, el factor tiene el derecho de retener o se establecen la garantía real o personal para que se pueda cobrar su remuneración, gastos de gestión y demás. ¿Sí? Son garantías de gestión que surgen del contrato. Ah, ok. Gracias. Pero puede pasar, ¿y por qué está esta garantía? Por lo que decía ahí. Porque puede pasar que, artículo 1427, uno de esos créditos que se sean de imposibilidad de cobro, ya de antemano y con conocimiento o que la causa que imposibilita ese cobro sea anterior a la cesión de crédito. ¿Sí? Perdón, te voy a usar de ayudante. Léete No pasa nada. 1427. Imposibilidad del cobro del derecho de crédito cedido. Cuando el cobro del derecho de crédito cedido no sea posible por una razón que tenga su causa en el acto jurídico que le dio origen, el factoreado responde por la pérdida de valor de los derechos del crédito cedido, aun cuando el factoraje se haya celebrado sin garantía o recurso. Básicamente, ¿qué nos dice? Esta vendría a ser una nueva garantía o una forma renovada de una garantía de evicción. Dice, cuando el cobro del derecho del crédito cedido no sea posible por una razón que tenga su causa en el acto jurídico que dio origen. O sea, ya el acto jurídico vició al consecuente acto jurídico de cobro de crédito. Y ese vicio fue generado en parte por el factoreado. Entonces, ¿quién va a responder por esa imposibilidad de cobro? El factoreado. ¿Sí? Por eso también están las garantías reales y personales y la retención de porcentual para garantizar la incobrabilidad. ¿Sí? Perdón, A ver. profe, pero estoy un poco perdida. O sea, no entiendo qué le importa al factor, si cobra o no cobra, si el factoreado le va a pagar igual por, o sea, comisiones por cobro de ese crédito. Es que no hay comisiones, creo. Lo compra, ¿no? No, es una cesión. No, entendí que el factoreado le paga al factor para que haga esa tarea, digamos. El factoreado le paga al factor tanto una remuneración como gastos administrativos y demás. Ahora, el factoreado tiene una obligación principal, que es ceder créditos propios de su giro comercial. Sí. Si él no cumple con eso, o los créditos que cumple con él, o los créditos que cede, tienen en parte un vicio anterior y generan la imposibilidad de su cobro, tiene una responsabilidad. Claro. ¿Sí? Sí, no lo había visto así, no lo podía ver así. Está bien. No, está bien, está bárbaro. A ver, vos te animaste, capaz que había 4 o 5 que estaban igual, porque es complejo, y no se animaban a preguntar. Así que Es que gracias. hacía la relación entre el deudor y el factoreado, y no entendía qué le importaba al factor si cobraba o no cobraba. O sea, era un problema del factoreado que... Fíjate que incluso hay ocasiones donde el factor anticipa dinero. Puede anticipar el dinero de la gestión de ese cobro. ¿Te puedo hacer una pregunta? A ver si me quedó claro. Dale, Seba. Supongamos, ¿no? Yo tengo mi cartera de crédito y voy a vos y te digo, mira, tengo estos 10 créditos que no los puedo cobrar. ¿Bien? O no los quiero cobrar, qué sé yo. Vos me decís, bueno, de estos 10 créditos, yo te puedo dar plata ahora, ¿bien? Por estos 10 créditos. O bien te puedo hacer una retención de, hasta que yo no cobre tanto porcentaje de todos estos créditos, no te empiezo a pagar a vos. No, son dos cosas distintas. La retención o garantía es un derecho que va a tener el factor a pactar y a convenir con el factoreado en relación a que
se cumpla con el objeto del contrato de factoring. ¿Por qué? Porque vos vas a venir a mí con esa idea y vos me vas a tener que dar de manera exclusiva y durante un tiempo determinado los créditos propios de tu giro comercial. Si vos no cumplís, yo tengo que tener una garantía. Sí, esa parte sí, eso lo entendí. Pero en la negociación, en el ITER contractual, se puede decir, ok, los 10 créditos propios del giro comercial representan, no sé, 50.000 pesos, y yo puedo hacer un análisis de las personas que tengo que gestionar el cobro de esos créditos y decirte, ok, del análisis que hice, el análisis financiero, de la situación financiera de los deudores, si querés este giro, ya te anticipo 30.000 pesos sobre los 50.000. Entonces yo ya te anticipé, vos ya tenés una mayor liquidez de 30.000 pesos sobre los 50.000 que tengo para cobrar. Ese es el anticipo. Bien. ¿Que puedo anticiparlo o no? Perfecto. Sí, ahí lo entendí. Bien. ¿Les quedó alguna duda? ¿No? En parte no. No. Increíblemente no. Tranquilos, mañana les van a quedar 20.000, pero bienvenidos a Derecho. Voy a ver,